Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en esta preciosa tarde que nos hemos estado gozando durante estos días con esta palabra poderosa que ha fluido a través de estos recursos que muy amablemente guiados por el Señor y fielmente a esta escuela de líderes año tras año aquí en nuestra amada iglesia y cristiana El Sendero de la Cruz han estado desfilando por todos estos años a través de esas escuelas, y este año no era la excepción. Bendigo este ministerio que buscó la manera de que esto como quiera se llevara a cabo, y precisamente con las herramientas que Dios ha dispuesto. A eso me refiero cuando insisto, Dios continúa su agenda. Pueden estar cambiando muchas cosas a nivel mundial, y cuidado que están ocurriendo muchas cosas y cumplimiento de la palabra, pero Dios sigue con su agenda, Dios sigue con su plan inalterable. Y qué bueno es cuando cada ministro o ministerio guiado por hombres y mujeres de Dios entienden esto y continúan con la agenda del Señor. Entonces damos gracias a Dios por toda esa palabra con la que Dios nos ha estado alertando, aconsejando, guiando durante esta escuela de líderes, y todavía falta la noche de hoy. Por lo tanto, alineado a todo eso, no solo a la palabra, sino a la agenda de Dios, a lo que Dios está haciendo, e insistiendo en que en este tiempo Dios guiará a su pueblo, Dios dará revelación, Dios dará entendimiento, ciencia e inteligencia de su propia esencia para aquellos que están dispuestos a cumplir su agenda, sus planes y sus propósitos para este tiempo. No es cuestión de pedir inteligencia, revelación, conocimiento para adelantar asuntos personales. Es para adelantar los asuntos del reino, de Él, porque de eso se trata. Mire lo que dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 10, versículo 1. En el año tercero del rey de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel en el tiempo de Dios, el kairos de Dios, en nuestro cronos, para eventos redentivos del ser humano. En ese kairos de Dios, dice, y registra la historia, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. En este tiempo, bajo estas gobernanzas, mis amados, Dios traerá revelación de su palabra para este tiempo y los acontecimientos venideros. Y estamos hablando a corto plazo. Llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dios amado, parece una palabra de hoy. El conflicto era grande, pero él recibió inteligencia, entendimiento sobre la visión que Dios había dado. Esa palabra se hace real hoy en nuestras vidas, en las vidas de los hijos de Dios, hombres y mujeres. Por eso Dios está trayendo revelación a través de esa escuela de líderes. Una palabra que el Señor está trayendo revelación para este tiempo. Y aunque el conflicto a nivel global se ve grande, complicado y difícil, Dios tiene ya un plan perfectamente trazado y te dará inteligencia y sabiduría para esto. Por eso bien dice la palabra, clama a mí, es a Él. No es clamar al gobierno, no es clamar a la economía, a los economistas, no es clamar a los políticos, no es clamar, mis amados, clama a mí, dice el Señor. Búscame a mí, consúltame a mí, refiérete a mí. Ahí donde se ventilan todos los asuntos de los gobiernos de la tierra. Porque de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, Él nos dice, consulta conmigo, porque aquí en el reino es que se ventilan, se deciden todas las cosas concernientes
al mundo, a los habitantes, a los gobernantes que se han apropiado de las naciones que le pertenecen a Dios y que tendrán que rendirle cuenta a Dios por el uso de los recursos de las naciones. Como hijos de Dios, contamos con todas las capacidades y potencial de recibir las grandes verdades ocultas en Él, porque Él mismo así lo desea y está dispuesto a revelar y a compartirla. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces para este tiempo. Es necesario que valoricemos y reconozcamos las grandes implicaciones para nuestra vida. Es necesario que una vez recibidas esas grandes verdades, llevemos grande fruto como forma de honrar al Padre Celestial, quien nos comparte esas verdades. La pregunta sería, ¿queremos que Dios nos revele sus grandes verdades para este tiempo? Buscamos con énfasis, así como Daniel se postró en oración, ayuno, para que Dios le diera entendimiento y revelación de sus tiempos y de los tiempos que habrían de venir. ¿Tenemos esa misma urgencia que tuvo Daniel? Esas son las preguntas. Anhelamos ardientemente que Dios nos revele y nos muestre lo que ha reservado para este tiempo, porque si es así, estoy haciendo o preparando espacio en intimidad con Él para que Él me muestre esas verdades. Como dice Proverbio, estoy pidiendo ciencia, sabiduría, conocimiento, inteligencia para comprender las grandes verdades de Dios para este tiempo y adquirir inteligencia para la visión que Dios me dé. Estoy preparando el terreno de mis pensamientos, el terreno de mi alma y de mi espíritu para recibirlas. Son preguntas que nos debemos hacer. La inteligencia de Dios es parte de su naturaleza. Así que cuando anhelamos obtener su inteligencia, estamos descubriendo más de su esencia secreta, de su santidad, de la fuente desde donde todo se originó. Y te estoy compartiendo en esta preciosa tarde principios que enseñamos en la Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico, cuyo fundador y presidente es el doctor Héctor Colón Santiago. Y yo espero que estos principios provoquen en ti el anhelo de mayor entendimiento y conocimiento al respecto. Conocer la inteligencia, su inteligencia, provocará que nunca más volvamos a ser los mismos, porque multitud de rasgos de nuestra personalidad van a cambiar. Te lo garantizo. La inteligencia es la antesala a la generación de nuevos conocimientos. Y todo nuevo conocimiento es como el motor que impulsa la transformación de individuos, de sociedades, disciplinas humanas. Las ciencias nos eleva a una más significativa comprensión de la naturaleza de Dios mismo. Y lo interesante, lo poderoso, lo trascendental es que Dios mismo nos invita a adquirir de Él mismo su inteligencia, su revelación, que busquemos sus verdades grandes, ocultas, porque Él desea revelarla. Es tan grande el deseo de revelarlas como mi deseo de descubrirlas. Debemos reflexionar. Repito, Dios nos ha estado dando una palabra a través de esa escuela de líderes. Presta atención, anota, repasa y busca revelación y entendimiento sobre esas verdades grandes y poderosas. El apóstol Pablo oraba que sus discípulos, y yo lo he predicado en varias ocasiones y lo he compartido en otras más, en las diferentes regiones,
fueran llenos de todo conocimiento, sabiduría e inteligencia en el Espíritu. Por ejemplo, dice en Colosenses, que podamos alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, entender a Jesús en su humanidad, en su divinidad, en su modelo de vida, nos da mayor sabiduría, inteligencia y conocimiento cuando aplicamos como modelo de vida a nuestra propia vida, su vida. Y dice también en Colosenses 2:9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, biológicamente y espiritualmente toda la plenitud de la deidad. Eso es inteligencia espiritual, mis amados. La más grande especialización fisiológica que Dios hizo para otorgársela a su Hijo cuando vino y se hizo hombre fue la especialización de los pensamientos. Esta especialización la puso en tu cerebro y en mi cerebro, así como en el cerebro de Jesús, el postrer Adán. Características de los pensamientos son abstractos, intangibles, inmateriales, ilimitados, y son los únicos que procesan nuestra espiritualidad. En los pensamientos se hace posible que el cielo sea congruente y coherente con la tierra. Es en los pensamientos donde la realidad eterna es compatible con nuestra realidad humana. Eso es lo que dice el apóstol Pablo de Cristo, porque en Él, corporalmente, biológicamente y espiritualmente, la plenitud de Dios. Y nosotros en Él, es importante, no te olvides de esa frase, es lo que une, en Él, por Él y para Él. En los pensamientos se hace posible que el cielo sea congruente y coherente con la tierra, como te dije anteriormente. Por lo tanto, cuando entendemos la especialización de la neurofisiología de los pensamientos, podemos descubrir en el desarrollo del sistema nervioso, el Creador determinó que lo más grande especialización que habría de haber en su Hijo sería la especialización de la fisiología de los pensamientos. Y desde la eternidad diseñó la fisiología de los pensamientos para que tú y yo la usáramos. Y como el pecado dañó la percepción, que es una función que se da en los pensamientos, el postrer Adán, en cuerpo biológico diseñado desde la eternidad, vino a restaurar esas áreas de nuestra vida y colocar su mente en nuestra mente, como dice Pablo, que nosotros hemos recibido la mente de Cristo para devolver esa función de manera correcta, en comunión correcta con su Creador, que es Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro amigo. Por lo tanto, la especialización de los pensamientos continúa en evolución al sustentar y darle sentido de integración a todas las capacidades que posee el ser humano, tanto espirituales como humanas. Es en los pensamientos donde se integran y dan coherencia a nuestras inteligencias. Por lo tanto, si queremos adquirir inteligencia espiritual, Dios es espíritu y Él quiere darnos de su inteligencia. Por lo tanto, Él la dará a nivel de pensamiento para que de esa manera se integre espíritu, alma y cuerpo. A nivel de pensamiento fluyen esas verdades poderosas, grandes de Dios que afectan nuestras emociones o nuestra estructura emocional, que no es otra cosa que el alma, y a la vez
a la vez contribuyen en mi espíritu. Dicho de la manera correcta, el Espíritu Santo coloca esas verdades en mi espíritu a través de mis pensamientos y mi alma recibe el impacto de lo que ocurre a nivel de espíritu y pensamiento. Y ahí en los pensamientos es donde se armonizan las creencias, donde aplican y contextualizan nuestros aprendizajes. Es ahí donde se garantiza nuestra individualidad, donde se sustentan y valida nuestra espiritualidad. Es donde se activan, regulan, modifican nuestras emociones. Los pensamientos son nuestro primer sentido de percepción. Pero al ser Dios la fuente de toda inteligencia, esta se convierte en infinita, ya que le distingue y es esencial en cómo se realizan las actividades y se atiende los asuntos del cielo. Si anhelamos conocer y tener su inteligencia, solo es posible si entendemos que es por razones, principios y propósitos estrictamente del Padre Celestial. Todos los tesoros del cielo están disponibles para la iglesia del Señor, para cada hijo del Señor, para que la iglesia pueda adelantar los propósitos de la eternidad. Repito, todos los tesoros del cielo están disponibles para que la iglesia del Señor pueda hacer tangible la voluntad del Padre aquí ahora, para que la iglesia pueda validar y completar la misión de su Hijo, para que la iglesia pueda dar y llevar fruto abundante y permanente, entendiendo que Dios mismo es la fuente de toda inteligencia, conocimiento, sabiduría, verdad, revelación, entendimiento y propósito. Y todas estas verdades están en Dios. Todas estas verdades, dice Pablo, están en Cristo Jesús y nosotros en Él tenemos acceso a ellas. Repito, no para adelantar mis agendas personales, no para estar expuesta públicamente, no para buscar exposición, no para buscar protagonismo. Tienen que ser estrictamente para adelantar los asuntos del reino y que Dios sea reconocido y exaltado y honrado. Así como Daniel se ocupó de darle todo el crédito a Dios cuando respondió: mi Dios conoce todos los misterios, Él es el que tiene conocimiento, Él es el que tiene ciencia. Y hay que reconocer que todo esto proviene de Él. De ahí que al querer darla a sus hijos, siempre llevará implícitamente que son para sus propósitos eternos. Y con este sentido, el mismo Dios nos desafía. Clama a mí, yo te responderé. Te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Para qué? Para que adelantes mis asuntos, para que adelantes mi agenda, para que tú seas portador de mi gloria y reconozca, y otros por medio de lo que hagas, que Él es el único Dios verdadero, grande, poderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo puede. Por lo tanto, Él te desafía, clama a mí, para darnos todas esas virtudes con el fin de que al tenerlas con ellas mismas nos hagamos dignos de aquel que nos las quiere compartir, Dios mismo. Por lo tanto, te repito, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande,
Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En este tiempo Dios quiere y nos llama como hijos, como iglesia, a clamar a Él para recibir grandes verdades reservadas para este tiempo. Verdades profundas, transformacionales, poderosas para su iglesia. Para su iglesia. Para su iglesia. Mis amados, y como bien dice aquí la palabra, y Dios te dará no solo entendimiento y revelación de este tiempo, te dará las verdades de este tiempo. Y aunque el conflicto sea grande, repito y culmino, Dios te dará inteligencia para que cumplas con su visión, su agenda y sus propósitos. Dios no está ajeno a lo que estamos viviendo. Dios no está ajeno a lo que estamos enfrentando. Él sabe cuán grande es el conflicto, pero igual como respondió a José, igual como respondió a Daniel, nos responderá en este tiempo para Él cumplir con su propósito. Por lo tanto, oro a Dios para que adquieras inteligencia espiritual de parte de Dios y puedas moverte siendo asertivo y proactivo a lo que Dios ha determinado en este tiempo contigo y a través de tu vida y de tu ministerio. Gózate en esta noche con la palabra que Dios va a compartir en el cierre de esta escuela de líderes y confiamos en el Señor, que la iglesia del Señor, llamada, escogida, preparada, capacitada para este tiempo, se cumpla la palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y la iglesia estará firme proclamando esta verdad trascendental, poderosa y transformacional de lo que Dios es capaz de hacer y de que viene pronto. Preparémonos, mis amados. Oramos al Señor. Padre eterno, gracias por esta palabra que has estado compartiendo, por estos diferentes recursos en esta escuela de líderes. Gracias porque tu espíritu es uno solo y ha armonizado nuestros espíritus y nuestros pensamientos alineados a una palabra que arroja dirección, a una palabra que unifica tu cuerpo, a una misma palabra que sale desde tu corazón al nuestro, desde tus pensamientos a los nuestros. Danos la fuerza para cumplirla, para hacerla valer en este tiempo, Señor. Bendigo a cada recurso, en cada lugar donde está, Señor, afirmado, siendo fructífero, y en los lugares donde tú los mueves a continuar llevando esta palabra. Cuídalos, guárdalos, presérvalos, protégelos, Señor, hasta el cumplimiento total de tu propósito aquí en la tierra, Señor. Que sean recompensados en salud, en vida, en fortaleza, mayor sabiduría, mayor revelación, mayor entendimiento, mayor conocimiento, para que puedan seguir instruyendo e impartiendo esa palabra a tu pueblo. En esta hora, cada persona que se ha conectado, Señor amado, que procuren, Señor, buscar tu presencia, tu rostro, para que puedan entender estas verdades, Señor, y recibir inteligencia para llevar a cabo la visión de este tiempo, aunque el conflicto sea grande. En tu nombre, Señor, haremos proeza con tu ayuda, y que tu nombre sea puesto en alto. Y desde ahora, Señor, toda la gloria y toda la honra te la damos a ti y solo a ti te pertenecen. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.